Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacerle un pequeño mecanizado a esta Chevy de caricatura. Espero les guste y sobre todo les sirva. Este Hot Wheel Custom es a sugerencia de nuestro amigo de Jefestrónica. A pesar de que este custom es muy sencillo, es muy importante no perderse ningún detalle, amigos. Lo primero, hay que abrir el carrito. Y como siempre les he recomendado, amigos, siempre hay que estudiar las partes. Hay que ver los espacios que tenemos de trabajo. Y en este tenemos mucho menos espacio que en un Hot Wheels normal. Pero sí se puede, amigos. Y aprovechando que nuestro amigo Samet Wheels me hizo llegar estas llantas, que son nuevas en su página, vamos a hacerle un cambio de llantas. Estas y muchas más las podrás encontrar en sametwheels.com. Y para hacer esta pequeña suspensión solamente vamos a ocupar un broche para el cabello. Estos los pueden encontrar en cualquier tienda de mercería. Comenzamos, amigos. Lo primero, hay que retirar las llantas. Y esta es solamente una forma. Solamente que háganlo con mucha precaución. Yo en esta ocasión las estoy retirando con un encendedor de punta larga. Lo siguiente, amigos, es hacer un previo armado de las llantas. Hay que volver a armar el carrito para ver qué trabajo necesitamos hacer. Porque ahí se puede ver que rozan un poco. Solamente hay que ajustar eso. Se puede hacer con lija, con lima o con lo que tengan a la mano. Porque recuerden, amigos, tiene que rodar. El ajuste solamente lo vamos a hacer en el chasis y en los interiores. En la carrocería no es necesario. Ahí se puede ver. El siguiente paso, amigos, es preparar el chasis. Solamente hay que rebajar estos cuadros. Esto lo podemos hacer con alguna herramienta rotatoria, o una lima o una lija. Y así debe de quedar, amigos. Debe de quedar totalmente libre ahí, en esa parte. Tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Y recuerden, amigos, siempre hay que estar probando. Lo siguiente, amigos, y aprovechando todos los puntos de referencia que nos da el chasis, vamos a tener que hacer un rebaje para los ejes. Con una cegueta. Esta cegueta es de los carpinteros. Las encuentran en cualquier ferretería. Esto, amigos, hay que hacerlo con calma, poco a poco, y siempre hay que estar probando. La idea de hacer este rebaje es para que el eje entre ahí, pero solamente la mitad. Debe de verse la parte superior del eje. Esto debe de ser así para que funcione muy bien la suspensión. Lo siguiente, amigos, es la parte más delicada del proyecto. Hay que medir de este punto a este punto para sacar la distancia que vamos a requerir para las muelles. Son aproximadamente 3.3 centímetros. Anoten la medida. Y del broche para cabello vamos a sacar las dos muelles. Hay que aprovechar todo lo largo, siempre cortando donde se une el broche. Ahí es la parte más delgadita. Es para que las muelles sean un poco más blanditas. Esta va a ser la posición de la muelle. Recuerden que vamos a poner dos, una en cada extremo. Y para que tenga un buen funcionamiento vamos a tener que rebajar los interiores, porque la distancia de la parte trasera es mayor a la parte delantera. Entonces tenemos que hacer un pequeño rebaje. Y le vamos a rebajar en la parte de la delantera con una lima o con una lija, en un corte 45. Y así debe de quedar, amigos. Hay que redondearle un poco para que funcione bien. Y en la parte de atrás también hay que quitarle un poquito, solamente un poco. Y ahora, poniendo las muelles en su lugar, hay que pegarlas. Pónganle bastante pegamento. Y así deben de verse ya bien pegadas. Como podemos probar, están un poco duras. Entonces es necesario ajustar. Solamente vamos a hacerle un pequeño doblez hacia arriba.
vamos a presionarle muy fuerte y haciéndole un poco de presión hacia afuera, debemos de dejarlas con cierta curva. Esto lo vamos a ir calibrando poco a poco. Esto hay que hacerlo en la parte delantera y en la parte trasera. Amigos, esto hay que hacerlo con calma, hay que disfrutarlo. Como sugerencia, hay que dejarle un poco más de curva y después poco a poco lo vamos a ir regresando hasta que tome la medida ideal. Y así debe de verse, amigos. Se ve un poco pronunciada la curva, pero con eso funciona muy bien. Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y como es el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya una vez que colocamos las llantas en su lugar, hay que poner los interiores. Cuando coloquemos los interiores, vamos a sentir cómo están trabajando las muelles. Esto hay que mantenerlo presionado. Y recuerden, amigos, siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente. Y les recuerdo, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ya solamente hay que poner los vidrios en su lugar y poner la carrocería. Este solamente lo voy a cerrar a presión, porque quiero hacer unas pruebas de llantas y los invito a que me ayuden a escoger unas llantas. Estas llantas doradas sería una de las opciones, amigos. ¿Qué tal se ven? ¿O qué tal les parecen estas cromadas? Y como tercera opción tenemos estas llantas blancas. ¿Qué opinan, amigos? ¿Cuál le dejamos? Déjenlo en los comentarios. Y este es el resultado final, amigos. ¿Qué les parece? Se ve bastante bien. Y recuerden, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Y rueda muy bien. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.